Hola, soy Hugo de Singular Green y hoy vamos a ver cómo hacemos una cubierta vegetal transitable, una cubierta vegetal con sistema Cantir. Como ya hemos explicado alguna vez, por aquí os vamos a dejar algún vídeo en el que hacemos referencia a esto, a nosotros no nos gusta la catalogación existente de cubiertas vegetales en extensivas e intensivas porque no termina de aplicar muy bien en España. Entonces, nuestra diferenciación fundamental es en cubiertas transitables y en cubiertas no transitables. Ya os hemos dejado un vídeo con las capas de una cubierta no transitable, lo podéis ver por aquí, lo dejaremos también en los comentarios de este vídeo, y hoy lo que vamos a ver son las capas y cómo podemos instalar, cómo podemos hacer una cubierta vegetal transitable, en este caso una cubierta vegetal con un sistema Cantir. Bueno, pues como bien sabéis, una cubierta vegetal transitable es aquella en la que vamos a hacer uso. Vamos a pisar, vamos a poder estar pasando por encima de la vegetación y vamos, sobre todo, como decía antes, es en la que vamos a hacer uso de la cubierta vegetal. Lo que vamos a hacer es ir viendo las capas que vamos a necesitar y cómo se van a ir colocando. Como os decía, en el anterior vídeo ya os enseñamos este cajón que tenemos aquí, este sistema. Es una cubierta vegetal a escala, con materiales reales de construcción, y lo único que hemos hecho es conseguir pues este cajón en el que tenemos el frente transparente para que podáis ver toda la superposición de las diferentes capas que componen la cubierta vegetal. La primera capa de la cubierta vegetal siempre es una impermeabilización. En este caso ya la tenemos hecha con EPDM, como podéis ver en el cajón, ya tenemos la impermeabilización instalada. Esto lo hemos hecho así para que sea mucho más ágil el vídeo, y tampoco tiene sentido que entremos en cómo impermeabilizar una cubierta, que entendemos que no es el motivo del vídeo. Entonces, la primera capa, como os digo, es una impermeabilización de EPDM. En este caso ya la veis aquí, este EPDM negro lo tenemos adherido a nuestra cubierta que va a ser vegetal, y la primera capa que vamos a colocar en este caso pues es un geotextil de protección de nuestra impermeabilización, un geotextil normalmente de 100 o 200 gramos de gramaje, de tamaño, para que podamos separar las siguientes capas que vamos a colocar de la impermeabilización, y así al mismo tiempo la protegemos, ¿vale? En este caso, pues nada, colocamos un geotextil en una cubierta de grandes dimensiones. Este material viene en rollos. Lo que se hace es pues repartir el rollo y solaparlo mínimo de 10 centímetros entre cada banda, ¿vale? Una vez que tenemos esta primera capa de protección de geotextil, la siguiente que tenemos es la lámina nodular ranurada. Como veis, en la parte superior tiene unas ranuras con la que podemos eliminar el exceso de agua. Estos huecos lo que sirven es para acumular agua, y estos agujeros lo que hacen es drenar el exceso de agua a la capa inferior. Esta capa, por tanto, se coloca de esta manera sobre nuestra capa de protección previa, sobre el geotextil, y lo que tenemos ya pues es una capa nodular que nos sirve para esto que os estaba diciendo antes: retener agua en estos huecos y el sobrante desecharlo por las ranuras. Con esto que obtenemos, pues un pequeño reservorio de agua del que pueden nutrirse la vegetación que vamos a poner en la parte superior, ¿vale? En este caso, con este material, más o menos almacenamos unos 2 litros por metro cuadrado, con lo que podemos también contar con este agua para la vegetación. La siguiente capa que colocamos, en este caso, otro geotextil. Vamos a colocar un geotextil que podemos variar de gramaje. En este caso es otro geotextil de 100 gramos por metro cuadrado, aunque podemos colocar geotextiles de mayor gramaje. Podemos llegar a 400 o 500 gramos por metro cuadrado, de forma que lo van a hacer también es retener agua. Este geotextil tiene dos funciones fundamentales: una, filtrar el sustrato y evitar que el sustrato nos colmate los espacios inferiores, para que siempre podamos seguir almacenando agua, y otra, al mismo tiempo, retener humedad. En este caso, con un geotextil de 100 gramos vamos a tener muy poquita retención de humedad, pero si vamos aumentando el gramaje, si nos vamos a geotextiles, como os decía, de 300, 400 o 500 gramos por metro cuadrado, ya vamos a tener retención de agua que nos va a venir muy bien para la siguiente capa, que ya es el sustrato. Bueno, pues antes de continuar con la siguiente capa, perdonad porque no os lo he comentado, aquí estáis viendo que esta caja, esta cubierta vegetal, esta cubierta está inclinada. En este caso,
esta inclinación es sobre todo para que lo veáis. Al tener la cámara aquí delante, si la cubierta estuviera plana, las capas no se verían en condiciones. La hemos levantado un poquito para que tengamos un buen ángulo de cámara y la podáis ver. No obstante, las cubiertas vegetales transitables, que en este caso Cantir, funcionan también con cierta inclinación, ¿vale? Podemos funcionar con cubiertas transitables inclinadas y lo que hacemos es colocar unos elementos de retención, tanto de lo que es la lámina nodular como de lo que sea el sustrato posterior. Retenemos el sustrato, retenemos las capas y podemos asumir cierta inclinación. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Si queréis saber todos los datos de inclinación que podemos asumir con cada cubierta y demás, decírnoslo en los comentarios y os haremos otro vídeo y así podemos seguir avanzando con el tema de las cubiertas. Pasamos a la siguiente capa que vamos a colocar. En este caso es el sustrato. Bueno, yo lo tengo aquí en un cubo, sobre todo porque sea más sencillo de trabajar. Como trabajamos digamos que en proyectos reales, pues va a depender un poquito de la superficie que tenemos en la cubierta vegetal. En superficies muy grandes, que es lo normal son superficies de trabajo normales, lo que hacemos es que el sustrato nos viene en big bags. Supongo que lo conocéis, es un saco gigante de algo menos de 1 metro cúbico, o los hay de hasta de 1,3 metros cúbicos, y lo que hacemos es que los levantamos con grúa, los colocamos en el sitio, y en el momento en que se va a trabajar, se rajan en la parte de abajo y se reparte el sustrato en la superficie de la cubierta. En superficies cubiertas menores, pues o bien esos big bags también se pueden subir a la superficie de la cubierta y se reparten manualmente, o bien el sustrato viene en sacos. Es indiferente, pero necesitamos saberlo para presupuestar la cubierta vegetal, ¿vale? Pero para lo que nos aplica ahora es indiferente. Bueno, pues repartimos el sustrato por toda nuestra cubierta y como veis, pues ya tendríamos las diferentes capas que van a conformar la cubierta vegetal. La formulación del sustrato es clave en el éxito de la cubierta vegetal. No, si os habéis fijado, siempre hablo de sustrato, no hablo nunca de tierra vegetal. Por favor, nunca coloquéis únicamente tierra vegetal en una cubierta. Si colocamos tierra vegetal, la cubierta no va a funcionar. Va a funcionar al principio, va a parecer que todo funciona, que la planta crece, pero como sabéis, el espesor de los sustratos suele ser bajo. Estamos hablando de que en este tipo de cubiertas pues podemos rondar un mínimo de 8 o 10 centímetros. 8 o 10 centímetros de sustrato, si no está bien formulado, se va a compactar, se va a lavar, no va a retener agua suficiente, no va a permitir aireación de las raíces, con lo que las plantas en corto plazo van a empezar a fallar y a morir. Por eso os digo que la formulación del sustrato es bastante importante. Como os he dicho antes, si queréis saber más de la formulación de los sustratos, comentárnoslo y haremos algún vídeo sobre este tema, que también es importante y puede ser muy interesante. Bueno, en este caso ya tenemos el sustrato y nos falta una capa también importante para todo esto, que es el riego. Lógicamente aquí no vamos a hacer una instalación de riego completa, pero para que os hagáis una idea, tenemos este sistema que, pues como en todas las cubiertas, lo que nos interesa siempre es la eficiencia, y el riego más eficiente que tenemos es el riego por goteo. Se pueden hacer cubiertas con riego por aspersión, se pueden hacer cubiertas con riego manual, no es nuestra recomendación, tanto una como otra no son eficientes. El riego por aspersión, como sabéis, tenemos mucha agua que se pierde por evaporación directa, porque no cae directamente sobre el sustrato, sobre el sustrato, cae directamente sobre la vegetación, y tenemos mucha pérdida de agua. Y el riego manual, pues todo el mundo sabe que en una superficie alta, una superficie grande, no la podemos gestionar manualmente, es decir, vamos a tener que colocar riego automatizado y a poder ser siempre que sea por goteo, que es el más eficiente. En estos casos tenemos dos alternativas: lo podemos colocar sobre el sustrato, o yo me he guardado aquí una parte, podemos enterrarlo, que es la versión más eficiente para este tipo de cubiertas. En este caso lo que hacemos es, colocamos una primera tanda de sustrato, colocamos las tuberías de riego y luego las enterramos. Otra tanda de sustrato y las enterramos. ¿Qué conseguimos con esto? Que el agua esté
perfectamente repartida en la altura de sustrato que necesitamos que esté. Así obligamos, por un lado, a la planta que vayamos a colocar arriba a que desarrolle las raíces hacia la parte media del sustrato, donde ya va a estar la humedad, y forzamos que se desarrolle este sistema radicular, con lo que la planta se establece mucho mejor y funciona mucho mejor. Y por otro lado, estamos dando riegos que tienen menos evapotranspiración. Al no tener el riego en la parte superior de la cubierta, el agua es mucho más eficiente, no está en la parte de arriba y no se evapora con el calor. Entonces, el agua que damos siempre la vamos a utilizar para la cubierta y va a funcionar mejor. Bueno, ya pues queda la parte más importante al final, el acabado vegetal, ¿no? Pues el acabado vegetal en este tipo de cubiertas fundamentalmente lo vamos a hacer o con plantas cespitosas, con céspedes, o con plantas gramíneas o con algún otro tipo de planta que soporte pisoteo, como puede ser una dichondra o similar. En este caso, ese tipo de vegetación tenemos dos maneras fundamentales de colocarlas. Una es con semillas y otra es con tepes. Pues nada, con semillas el trabajo es bastante sencillo y con tepes exactamente igual. Vamos a ver en otro vídeo más adelante cómo son estas terminaciones vegetales, con lo que ahora tampoco voy a dar mucho más datos. Sería repartir semillas, sería colocar tepe y tendríamos ya nuestra cubierta vegetal terminada. Como alternativas también podríamos tener, si queremos colocar vegetación en algunas zonas, si queremos aprovechar este tipo de cubiertas como huerta, también se puede hacer. Este tipo de cubierta Cantir también admite este tipo de acabados de plantación de zonas en las que no se vayan a utilizar estas especies que estamos hablando antes y que no se puedan pisar, pero van a ser los casos minoritarios. Para eso ya tenemos las cubiertas no pisables. Pues nada, hasta aquí el vídeo de cómo hacer una cubierta vegetal transitable, una cubierta vegetal Cantir. Espero que os haya gustado, esperamos vuestros comentarios. Lo que os he dicho durante el vídeo, si queréis ampliar la información, decírnoslo, nos escribís, nos comentáis, que todo eso siempre nos gusta leeros. Y ya está, nos vamos viendo en siguientes vídeos. Hasta la próxima.